Siempre pensé que mi familia era como cualquier otra. Ya sabes, con sus altos y bajos, pero unida al fin y al cabo. Vivíamos en un barrio tranquilo de Valencia, en una casa modesta pero acogedora. Mi madre, Carmen, trabajaba como enfermera en el hospital local, mientras que mi padrastro, Javier, se dedicaba a la construcción. Mis hermanos pequeños, Lucía y Marcos, todavía estaban en primaria, siempre llenando la casa de risas y travesuras. Yo, con mis 16 años recién cumplidos, me consideraba el maduro de la familia. Miguel, así me llamo. Estaba en ese punto de la adolescencia donde crees que lo sabes todo, pero en realidad no tienes ni idea de cómo funciona el mundo. Aún así, me esforzaba por ser responsable, sacaba buenas notas en el instituto y ayudaba en casa cuando podía. Aquella noche de junio, el calor valenciano se colaba por las ventanas abiertas de par en par. Estábamos cenando gazpacho, una de las especialidades de mi madre para combatir el calor. El tintineo de las cucharas contra los platos era el único sonido que rompía un silencio inusual en nuestra mesa. Algo no andaba bien, lo presentía. Miré a mi madre, que revolvía su gazpacho sin apenas probarlo. Su rostro, normalmente alegre y vivaz, parecía sombrío, como si cargara con un peso invisible. Javier, por su parte, mantenía la mirada fija en su plato, evitando el contacto visual con todos nosotros. Los peques, ajenos a la tensión, devoraban su cena entre risitas y patadas por debajo de la mesa. Finalmente, mi madre dejó la cuchara y suspiró profundamente. «Chicos, tenemos que hablar de algo», dijo con voz temblorosa. Lucía y Marcos dejaron de jugar, percibiendo por fin que algo no iba bien. Yo me enderecé en mi silla, preparándome para lo que fuera que iba a decir. «He estado revisando nuestras cuentas» y hizo una pausa, como si las palabras le costaran salir. «Este año no podemos permitirnos el viaje en familia. Lo dejaremos para el próximo año». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada verano, desde que tengo memoria, habíamos ido a la playa de Benidorm. Era nuestra tradición, nuestro momento para estar juntos sin preocupaciones. Veranos llenos de helados derretidos, castillos de arena y risas hasta la madrugada. Lucía fue la primera en romper el silencio. «Pero mamá, lo prometiste», exclamó con los ojos llenos de lágrimas. Marcos, sin entender del todo, empezó a llorar también, contagiado por la tristeza de su hermana. Yo no dije nada. Bajé la mirada a mi plato, sintiendo una mezcla de decepción y resignación. Entendía la situación, o al menos eso creía. Los últimos meses habían sido difíciles económicamente. Javier había tenido menos trabajo en la obra y los gastos parecían multiplicarse. «Lo sé, cariño», respondió mi madre, intentando consolar a Lucía. «Pero a veces las cosas no salen como planeamos. Os prometo que el próximo año iremos sin falta». Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino: «Venga, no es para tanto. Podemos hacer cosas divertidas aquí en Valencia. Iremos a la playa de la Malvarrosa los fines de semana, ¿qué os parece?». Pero sus palabras sonaban huecas, como si ni él mismo creyera lo que estaba diciendo. Los peques seguían llorando, mi madre parecía al borde de las lágrimas, y yo solo quería irme a mi habitación y olvidar que esta conversación había ocurrido. «¿Puedo retirarme?», pregunté, sin levantar la vista del plato. Mi madre asintió, probablemente aliviada de no tener que lidiar con mi reacción además de la de los pequeños. Me encerré en mi cuarto, tumbándome en la cama y mirando al techo. Las paredes, decoradas con pósters de mis bandas favoritas y fotos de veranos pasados, parecían burlarse de mí. Cogí mi móvil y empecé a scrollear por Instagram, viendo cómo mis amigos compartían sus planes de vacaciones. Playa, montaña, viajes al extranjero, todos parecían tener algo emocionante por delante menos yo. Los días siguientes fueron un infierno. En el instituto, todos hablaban de sus planes veraniegos. Marta iba a Ibiza con sus padres, Alejandro se iba de campamento a los Pirineos, e incluso el pesado de Carlos presumía de su viaje a Disneyland París. «¿Y tú, Miguel? ¿Dónde vas este año?», me preguntó Sofía durante el recreo. Sofía, con sus ojos verdes y su sonrisa perfecta, la chica que me gustaba desde primero de la ESO.
Nos quedamos en Valencia, respondí, intentando sonar despreocupado. Ya sabes, hay mucho que hacer aquí también. Oh, qué pena, dijo ella, y pude ver un destello de lástima en sus ojos que me revolvió el estómago. Bueno, si quieres podemos quedar algún día. Yo me voy a Mallorca la última semana de julio, pero estaré por aquí el resto del verano. Asentí, fingiendo una sonrisa, pero por dentro me sentía humillado. No quería su lástima, no quería ser el pobre Miguel que se quedaba en casa mientras todos se iban de vacaciones. En casa, las cosas no mejoraban. Lucía y Marcos habían pasado de la tristeza al enfado, haciendo pucheros cada vez que se mencionaba el verano. Mi madre intentaba compensarlo organizando pequeñas excursiones los fines de semana, un día en el parque de atracciones, una visita al oceanográfico. Pero no era lo mismo. Yo me refugié en mi habitación, pasando horas jugando videojuegos o viendo series. Cualquier cosa para no pensar en el verano que podríamos haber tenido. Mi madre intentaba animarme, tocando a mi puerta con ofertas de ir al cine o a comer una paella a la playa, pero yo las rechazaba todas. Venga, Miguel, no puedes pasarte todo el verano encerrado, me decía. Déjame en paz, respondía yo, sabiendo que estaba siendo injusto pero incapaz de controlar mi frustración. Una tarde, mientras scrolleaba sin rumbo por Facebook, algo llamó mi atención. Era una publicación de mi tía Pilar, la hermana de mi madre. Qué suerte tienen algunos. Disfrutando del sol y la playa mientras los demás trabajamos. Pasadlo bien, familia. Fruncí el ceño, confundido. ¿A qué se refería? Cliqué en la publicación y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaban. Mi madre, Javier, Lucía y Marcos. En la playa. Con bebidas en la mano y enormes sonrisas en sus caras bronceadas. La foto había sido tomada en lo que parecía ser Benidorm. Reconocí el paseo marítimo y los rascacielos característicos de fondo. Mi familia, la misma que hace apenas 2 semanas me había dicho que no podíamos permitirnos unas vacaciones, estaba disfrutando del sol y el mar sin mí. Debajo de la foto, un comentario de mi madre: el tiempo en familia no tiene precio. Gracias por la invitación, hermanita. Lo estamos pasando en grande. Sentí como una ola de calor subía por mi pecho, reemplazando la decepción inicial con algo más oscuro y amargo. Rabia. Una rabia que me quemaba por dentro y me nublaba la visión. ¿Cómo habían podido hacerme esto? ¿Cómo habían sido capaces de mentirme así, de excluirme de las vacaciones familiares como si yo no fuera parte de la familia? Mis manos temblaban mientras seguía scrolleando, encontrando más y más fotos. Marcos construyendo un castillo de arena, Lucía montada en una banana acuática, Javier y mi madre abrazados frente a una puesta de sol. Cada imagen era como un cuchillo que se clavaba más y más profundo. No solo me habían mentido, sino que parecían estar pasando lo mejor que nunca sin mí. Quise gritar, quise romper algo, quise llamarles y exigirles una explicación. Pero en lugar de eso, me quedé paralizado, mirando la pantalla de mi móvil una y otra vez, como si esperara que las imágenes cambiaran, que todo fuera un terrible error. Pero no lo era. Era real. Tan real como la sensación de traición que me ahogaba, tan real como las lágrimas de rabia que empezaban a nublar mi visión. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. La confianza, el amor incondicional que siempre había sentido por mi familia, se resquebrajaba como un cristal golpeado con fuerza. Me tumbé en la cama, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. El ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente de la habitación, pero yo sentía un frío interno que ningún calor podría derretir. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo los enfrentaría cuando volvieran? ¿Cómo podría volver a mirarlos a la cara sabiendo que me habían mentido tan descaradamente? Mientras el sol se ponía sobre Valencia, yo me sumía en un torbellino de emociones. La noche prometía ser larga, muy larga. Y el verano, que ya se perfilaba como el peor de mi vida, acababa de empeorar de una manera que jamás hubiera imaginado. Los días que siguieron al descubrimiento de la mentira de mi familia fueron como vivir en una pesadilla. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, pero bastaba con encender el móvil para que la realidad me golpeara de nuevo.
Ahí estaban, las fotos de mi familia disfrutando de sus vacaciones en Benidorm, recordándome constantemente la traición que había sufrido. Me pasaba horas scrolleando por sus perfiles, torturándome con cada nueva publicación. Vi a Lucía aprendiendo a hacer paddle surf, a Marcos probando por primera vez la paella de marisco, que siempre había sido mi favorita, y a mi madre y Javier renovando sus votos en una ceremonia improvisada en la playa. Cada imagen, cada vídeo, cada comentario entusiasta de amigos y familiares era como echar sal en la herida. «Qué bien os lo estáis pasando», comentaba una vecina. «Los niños están enormes, Carmen. Disfruta de estos momentos que pasan volando», decía otra. Y yo, desde mi habitación en Valencia, sentía como la ira crecía en mi interior, amenazando con consumirme por completo. Intenté distraerme. De verdad que lo intenté. Salí con algunos amigos que, como yo, se habían quedado en la ciudad. Fuimos al cine, a la bolera, incluso pasamos un día en la playa de la Malvarrosa. Pero nada lograba alejar de mi mente la sensación de traición. Cada risa, cada momento de diversión, venía acompañado de un pensamiento amargo: ellos se lo están pasando mejor sin ti. Sofía, la chica que me gustaba, intentó animarme. Me invitó a una fiesta en la piscina de su urbanización, pero decliné la oferta. No me sentía con ánimos de fingir que todo estaba bien, de poner una sonrisa falsa mientras por dentro me consumía la rabia. «Miguel, ¿seguro que estás bien?», me preguntó un día por WhatsApp. «Llevas semanas sin salir, sin hablar con nadie. Me preocupas». Tardé horas en responder. ¿Cómo explicarle lo que sentía sin sonar como un niño pequeño haciendo una rabieta? Al final, opté por la mentira. Otra más para sumar a la lista. «Estoy bien, Sophie. Solo un poco cansado. Ya sabes, el calor y eso. Pero no estaba bien. Ni siquiera cerca de estarlo». La ira se había convertido en mi compañera constante. Me despertaba con ella, desayunaba con ella, me acostaba pensando en todas las formas en que podría hacer pagar a mi familia por su engaño. Fantaseaba con confrontaciones dramáticas. Me imaginaba esperándolos en la puerta cuando volvieran, lanzándoles a la cara todas las fotos que había guardado de sus vacaciones. En mis fantasías, ellos se deshacían en disculpas, suplicaban mi perdón, pero yo me mantenía firme, implacable. Otras veces, en los momentos más oscuros, pensaba en formas de vengarme. Quizás podría irme de casa sin decir nada, desaparecer y dejarlos preocupados durante días. O tal vez podría destrozar sus cosas, hacerles sentir aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Pero siempre que estos pensamientos cruzaban mi mente, me sentía culpable casi de inmediato. Por mucho que me hubieran herido, seguían siendo mi familia. Los quería, y eso hacía que todo doliera aún más. Mi abuela Consuelo, la madre de Javier, vino a visitarme un par de veces durante esas semanas. Ella no sabía nada del viaje secreto, o al menos eso creía yo. Me traía tapes llenos de tortilla de patatas y croquetas caseras, intentando animarme con comida como solo las abuelas saben hacer. «Ay, Miguelito», me decía mientras me pellizcaba la mejilla como cuando era pequeño. «No sé qué te pasa últimamente, pero ya verás cómo todo se arregla. La familia es lo más importante, ¿sabes? Pase lo que pase, siempre estarán ahí para ti». Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo servían para avivar mi ira. ¿La familia es lo más importante? Entonces, ¿por qué me habían excluido de esa manera? ¿Por qué me habían mentido tan descaradamente? Una tarde, mientras mi abuela preparaba la merienda en la cocina, no pude contenerme más y exploté. «La familia es una mierda», grité, sorprendiéndome incluso a mí mismo por la vehemencia de mis palabras. «Si son tan importantes, ¿por qué me dejaron aquí solo? ¿Por qué se fueron de vacaciones sin mí?». Mi abuela se quedó paralizada, con el cuchillo del jamón en una mano y un trozo de pan en la otra. Me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza que hizo que me arrepintiera instantáneamente de mi arrebato. «Ay, hijo», suspiró, dejando las cosas sobre la encimera y acercándose a mí. «No sé qué ha pasado exactamente, pero estoy segura de que tus padres te quieren más que a nada en el mundo. Debe haber una explicación». Pero yo no quería explicaciones.
No, en ese momento. Solo quería que alguien entendiera mi dolor, mi frustración. Sin darme cuenta, me encontré llorando en los brazos de mi abuela, como cuando era pequeño y me raspaba las rodillas jugando en el parque. Esa noche, después de que mi abuela se fuera, me sentí más solo que nunca. El piso vacío parecía burlarse de mí, cada habitación llena de recuerdos de una familia que ahora sentía tan lejana. Decidí bloquear los números de mi madre y Javier. No quería ver sus mensajes, no quería escuchar sus excusas. Cada vez que mi móvil sonaba con una notificación, sentía una punzada de ansiedad. ¿Y si era otra foto? ¿Y si estaban presumiendo de lo bien que se lo estaban pasando sin mí? Los días se convirtieron en semanas. El calor de julio dio paso al sofocante agosto valenciano. Las calles estaban prácticamente desiertas durante el día, con todos refugiándose del sol en sus casas con aire acondicionado o en las playas cercanas. Yo seguía encerrado en mi burbuja de ira y resentimiento. Había dejado de revisar las redes sociales, incapaz de soportar más imágenes de la felicidad de mi familia. Pero eso no significaba que hubiera dejado de pensar en ello. Al contrario, mi mente no paraba de dar vueltas, imaginando todos los momentos que me estaba perdiendo, todas las memorias que estaban creando sin mí. Una mañana, mientras desayunaba un tazón de cereales rancios, hacía días que no me molestaba en ir al supermercado, sonó el timbre. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. ¿Habrían vuelto antes de tiempo? ¿Venían a darme explicaciones? Pero cuando abrí la puerta, me encontré con el rostro preocupado de Sofía. Miguel, ¿se puede saber qué te pasa?, me espetó sin siquiera saludar. Llevas semanas sin dar señales de vida. Todos estamos preocupados por ti. La miré, sin saber qué decir. Una parte de mí quería contárselo todo, desahogarme con alguien que no fuera mi abuela. Pero otra parte, la parte herida y desconfiada en la que me había convertido, me decía que me guardara todo para mí mismo. No es nada, Sofía, murmuré, evitando su mirada. Solo estoy pasando por un mal momento. Ella me miró fijamente, como si intentara leer la verdad en mi rostro. Luego, sin previo aviso, me abrazó. Fue un abrazo fuerte, de esos que parecen querer mantenerte unido cuando sientes que te estás desmoronando. No sé qué ha pasado, me susurró al oído, pero estoy aquí para ti. Cuando quieras hablar, estaré lista para escuchar. Y así, sin más, se fue, dejándome en el umbral de la puerta con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Por un lado, me sentía agradecido por su preocupación. Por otro, me daba cuenta de lo mucho que me había aislado, de cómo había permitido que la ira controlara cada aspecto de mi vida. Esa noche, tumbado en la cama, mirando al techo mientras el ventilador giraba perezosamente sobre mi cabeza, tomé una decisión. No les daría el gusto de verme destrozado. No dejaría que su traición definiera el resto de mi verano, el resto de mi vida. Cogí mi móvil y, tras un momento de duda, desbloqueé los números de mi familia. No tenía intención de hablar con ellos todavía, pero quería estar preparado para cuando volvieran. Quería que vieran que, a pesar de todo, yo seguía en pie. Mientras miraba la pantalla, vi que tenía decenas de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de mi madre, algunos de Javier, e incluso había un par de notas de voz de Lucía y Marcos. No me atrevía a escucharlos o leerlos. Todavía no. Pero saber que estaban ahí, que al menos habían intentado contactarme, hizo que algo se moviera en mi interior. La ira seguía ahí, burbujeando bajo la superficie. Pero ahora había algo más. Una determinación. Una promesa a mí mismo de que, pasara lo que pasara cuando volvieran, yo saldría adelante. No dejaría que esta traición me definiera. Me levanté de la cama y me miré en el espejo. El chico que me devolvía la mirada parecía mayor, más cansado, pero también más fuerte. Había sobrevivido a semanas de soledad y traición. Podía sobrevivir a lo que viniera después. Vamos, Miguel, me dije a mí mismo. Es hora de enfrentar lo que viene. Y con esa promesa, me fui a dormir, sabiendo que los días que se avecinaban serían difíciles, pero sintiéndome, por primera vez en semanas, preparado para afrontarlos. Los días pasaban con una lentitud exasperante. Cada mañana, al despertar,
me preguntaba si ese sería el día en que finalmente regresarían. Había decidido no contactarlos, no preguntar cuándo volverían. Quería que fuera una sorpresa, quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que yo lo sabía todo. Mientras tanto, intenté retomar algo de normalidad en mi vida. Salí un par de veces con Sofía y otros amigos, aunque no pude evitar sentirme como un extraño entre ellos. Sus risas y conversaciones sobre el verano me parecían distantes, como si pertenecieran a un mundo al que yo ya no tenía acceso. Una tarde, mientras estábamos en el Turia, el parque que atraviesa la ciudad como una arteria verde, Sofía me confrontó directamente. «Miguel, ¿qué está pasando realmente? Y no me digas que nada, porque te conozco desde que éramos niños y sé cuando algo te está comiendo por dentro». La miré, dudando. ¿Debería contárselo? ¿Podría entender cómo me sentía? Finalmente, decidí que necesitaba desahogarme con alguien que no fuera las paredes de mi habitación. Mi familia se fue de vacaciones sin mí, solté de golpe. Me dijeron que no podíamos permitírnoslo este año, pero en realidad se fueron a Benidorm y me dejaron aquí solo. Sofía me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Dios mío, Miguel. Eso es, no sé ni qué decir. ¿Estás seguro? Le conté todo. Las fotos en Facebook, los comentarios, como había descubierto la verdad por accidente. Mientras hablaba, sentí como toda la ira y el dolor que había estado conteniendo durante semanas salían a borbotones. Lo peor es que ni siquiera sé por qué lo hicieron, concluí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. ¿Tan terrible soy que prefieren irse de vacaciones sin mí? Sofía me abrazó fuertemente. No digas tonterías. Eres una de las mejores personas que conozco. Estoy segura de que hay una explicación para todo esto. ¿Qué explicación podría justificar algo así?, pregunté, más a mí mismo que a ella. No lo sé, admitió. Pero creo que deberías hablar con ellos cuando vuelvan. Darles la oportunidad de explicarse antes de sacar conclusiones. Asentí, aunque no estaba convencido. La idea de enfrentarlos, de escuchar sus excusas, me revolvía el estómago. Pero sabía que Sofía tenía razón. Necesitaba respuestas. Esa noche, mientras cenaba un sándwich frente al televisor, escuché un ruido que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. El inconfundible sonido de llaves en la cerradura de la puerta principal. Habían vuelto. Me quedé paralizado en el sofá, escuchando cómo la puerta se abría y las voces familiares llenaban el pasillo. Las risas de Lucía y Marcos, el tintineo de las maletas siendo arrastradas, la voz de mi madre diciendo hogar, dulce hogar. No me moví. No hice ningún ruido. Parte de mí quería correr a mi habitación y cerrar la puerta con llave, otra parte quería salir y gritarles, exigirles explicaciones. Pero me quedé allí, inmóvil, con el sándwich a medio comer en la mano. Miguel, la voz de mi madre sonó desde el pasillo. ¿Estás en casa, cariño? Escuché sus pasos acercándose a la sala de estar. Tomé una respiración profunda, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Mi madre apareció en el umbral de la puerta. Su piel estaba bronceada, su cabello más claro por el sol. Llevaba puesta una camiseta nueva que no reconocí, probablemente comprada durante el viaje. Al verme, una gran sonrisa iluminó su rostro. Miguel. ¡Qué alegría verte!, exclamó, acercándose para abrazarme. Me levanté mecánicamente, pero no correspondí al abrazo. Me quedé rígido, mis brazos a los costados, mientras ella me envolvía en un abrazo que olía a protector solar y a mar. Cuando se separó, la sonrisa en su rostro vaciló al ver mi expresión. ¿Está todo bien, cariño?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. No respondí de inmediato. Miré más allá de ella, hacia el pasillo, donde Javier y los niños estaban entrando con las maletas. Lucía y Marcos, al verme, corrieron hacia mí con gritos de alegría. Miguel. Te hemos echado de menos, gritó Lucía, lanzándose a mis brazos. Instintivamente, la atrapé en el aire, pero la sensación de su pequeño cuerpo contra el mío, tan familiar y a la vez tan extraño después de semanas de soledad, casi me hace romper a llorar. ¿Nos has echado de menos?,
preguntó Marcos, abrazándose a mi pierna. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta. ¿Los había echado de menos? Sí, claro que sí. Pero también los había odiado, les había guardado rencor, había deseado que nunca volvieran. Miguel, la voz de Javier sonó desde la puerta. ¿Está todo bien, hijo? Levanté la mirada. Javier estaba allí, con una expresión de preocupación en su rostro bronceado. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No, dije, mi voz apenas un susurro. No, nada está bien. Dejé a Lucía en el suelo y me separé de Marcos. Los niños me miraron confundidos, sin entender qué estaba pasando. Miguel, mi madre dio un paso hacia mí, extendiendo una mano, pero yo retrocedí. ¿Cómo pudieron?, pregunté, sintiendo cómo la ira que había estado conteniendo durante semanas comenzaba a burbujear en la superficie. ¿Cómo pudieron mentirme así? Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi madre. Javier dio un paso adelante, colocándose junto a ella. Miguel, ¿de qué estás hablando?, preguntó, pero pude ver en sus ojos que ya lo sabía. Saqué mi teléfono del bolsillo y, con manos temblorosas, les mostré las fotos que había guardado. Las imágenes de ellos en la playa, sonriendo, disfrutando de unas vacaciones que supuestamente no podíamos permitirnos. De esto, dije, mi voz quebrándose. De cómo me mintieron, de cómo me dejaron aquí solo mientras ustedes se iban de vacaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía y Marcos miraban de mí a nuestros padres, sin entender qué estaba pasando. Mi madre había llevado una mano a su boca, sus ojos llenos de lágrimas. Javier parecía haber envejecido 10 años en cuestión de segundos. Miguel, cariño, comenzó mi madre, su voz temblando. ¿Podemos explicarlo? ¿Explicar qué?, espeté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. ¿Explicar cómo decidieron que yo no era lo suficientemente importante como para ser parte de las vacaciones familiares? ¿Cómo prefirieron mentirme en lugar de simplemente decirme la verdad? No es así, intervino Javier. Nosotros no. Pero yo no quería escuchar sus explicaciones. No, en ese momento. Años de confianza, de amor incondicional, se habían hecho añicos en cuestión de semanas, y no estaba seguro de poder reconstruirlos. No quiero escuchar mentiras, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No, ahora. Y con eso, me di la vuelta y me dirigí a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Pude escuchar a mi madre llamándome, los sollozos confundidos de Lucía y Marcos, la voz grave de Javier intentando calmar la situación. Me tumbé en la cama, mirando al techo familiar que había sido mi único compañero durante las últimas semanas. Las lágrimas corrían libremente ahora, mezclándose con la ira y el dolor que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Afuera, la vida continuaba. Podía escuchar el murmullo de voces, el sonido de maletas siendo desempacadas, la normalidad de una familia regresando de vacaciones. Pero para mí, nada volvería a ser normal. Esa noche, mientras el resto de la casa se sumía en un silencio incómodo, me quedé despierto, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo se reparaba una confianza tan profundamente rota? ¿Cómo se perdonaba una traición que venía de las personas que más deberían quererte y protegerte? No tenía respuestas. Solo sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El Miguel que había sido antes de este verano había quedado atrás, y no estaba seguro de quién era ahora o en quién me convertiría después de esto. Lo único que tenía claro era que, pasara lo que pasara, las cosas en nuestra familia habían cambiado para siempre. Y mientras escuchaba los sollozos ahogados de mi madre al otro lado de la pared, me pregunté si algún día podríamos volver a ser la familia que una vez fuimos, o si esta mentira había creado una brecha demasiado grande para ser salvada. La mañana siguiente al regreso de mi familia amaneció con un silencio pesado que parecía envolver toda la casa. Me desperté temprano, más por costumbre que por deseo, y me quedé en la cama mirando al techo, escuchando los sonidos familiares del despertar de un hogar que ahora me parecían extraños y distantes. Finalmente, reuní el valor para salir de mi habitación. El pasillo estaba desierto, pero podía escuchar movimiento en la cocina. Por un momento, consideré volver a mi cuarto,
encerrarme allí y evitar la confrontación que sabía que era inevitable. Pero una parte de mí, la parte que aún buscaba respuestas, me empujó hacia adelante. Al entrar en la cocina, me encontré con una escena que parecía sacada de un universo paralelo. Mi madre estaba preparando el desayuno, como si fuera un día normal. Javier estaba sentado a la mesa, con una taza de café entre las manos y una expresión de cansancio en el rostro. Lucía y Marcos no estaban a la vista, probablemente aún dormidos. «Buenos días, cariño», dijo mi madre al verme, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «¿Quieres desayunar?». Me quedé en el umbral de la puerta, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí quería gritar, exigir respuestas, pero otra parte, la parte que aún anhelaba la normalidad, casi quería fingir que nada había pasado. «No tengo hambre», murmuré finalmente, dirigiéndome hacia la cafetera para servirme una taza. El silencio que siguió fue incómodo, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Podía sentir las miradas de mi madre y Javier sobre mí, pero me negué a encontrarme con sus ojos. «Miguel», comenzó Javier, su voz sonando más cansada de lo que recordaba, «creo que tenemos que hablar». Tomé un sorbo de café, dejando que el líquido amargo me quemara la garganta. «¿Ahora quieren hablar?», respondí, sin poder contener el sarcasmo en mi voz. «¿Después de semanas de mentiras?». Mi madre dejó escapar un suspiro tembloroso. «Hijo, por favor. Danos la oportunidad de explicarnos». Me giré para mirarlos, sintiendo como la ira que había estado conteniendo comenzaba a burbujear nuevamente en la superficie. ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo decidieron que era mejor mentirme que simplemente decirme la verdad? ¿Cómo pudieron irse de vacaciones sin mí, como si yo no fuera parte de esta familia? Javier se pasó una mano por el rostro, un gesto que había visto 1000 veces pero que ahora parecía el de un extraño. «No fue planeado así, Miguel. Todo sucedió muy rápido». «¿Qué quieres decir con que no fue planeado?», pregunté, mi voz elevándose sin que pudiera evitarlo. Vi las fotos, los vídeos. Parecían bastante planeadas esas vacaciones. Mi madre se acercó, intentando poner una mano sobre mi hombro, pero me aparté. «Cariño, escúchanos, por favor. La hermana de Javier, tu tía Elena, nos llamó una semana antes de irnos. Había ganado un viaje para toda la familia en un sorteo de su trabajo, pero su hija mayor no podía ir por los exámenes de la universidad. Nos ofreció los boletos». Fruncí el ceño, procesando la información. ¿Y eso justifica mentirme? ¿Por qué no me lo dijeron simplemente? Javier intervino, «porque sabíamos que te sentirías mal si te lo decíamos. El paquete era para 2 adultos y 2 niños. No había forma de incluirte. Así que decidieron que era mejor excluirme por completo», respondí, sintiendo como el dolor se mezclaba con la ira en mi pecho. «Preferían que me quedara aquí solo, pensando que no podíamos permitirnos unas vacaciones, mientras ustedes se divertían en la playa». «No fue así», insistió mi madre, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. «Nos sentimos terribles dejándote atrás. Pensamos en rechazar la oferta, pero la tentación de unas vacaciones gratis fue demasiado grande», completé por ella, el amargo sabor de la traición llenando mi boca. «Miguel, por favor», Javier se levantó, acercándose a mí. «Entendemos que estés enojado. Tienes todo el derecho. Pero tienes que creer que nunca quisimos herirte. Pensamos que sería más fácil así, que no te sentirías excluido si creías que nadie iba de vacaciones». Solté una risa sin humor. «¿Más fácil? ¿Para quién? ¿Para ustedes? Porque déjenme decirles, pasar semanas solo en casa, creyendo que mi familia estaba pasando por dificultades económicas, para luego descubrir que en realidad estaban disfrutando de unas vacaciones sin mí, no fue nada fácil». El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa y arrepentimiento. Podía ver el dolor en los ojos de mi madre, la vergüenza en el rostro de Javier. Pero en ese momento, su dolor no significaba nada para mí. No cuando el mío parecía consumirme por dentro. «Lo siento mucho, hijo», dijo mi madre finalmente, su voz quebrándose. «Nos equivocamos. Terriblemente.
no hay excusa para lo que hicimos. No, no la hay, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis propios ojos. ¿Tienen idea de cómo me sentí cuando vi esas fotos? Cuando me di cuenta de que toda mi familia estaba pasándolo en grande mientras yo estaba aquí solo, creyendo sus mentiras. Javier intentó acercarse nuevamente, pero lo detuve con una mirada. Miguel, haríamos lo que fuera para arreglar esto. Dinos qué podemos hacer. Hacer, repetí, sintiendo como la ira daba paso a un cansancio profundo. No pueden hacer nada. No pueden borrar las últimas semanas. No pueden cambiar el hecho de que prefirieron mentirme que enfrentar la verdad. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Lucía y Marcos aparecieron en la puerta de la cocina, sus rostros somnolientos rápidamente cambiando a expresiones de confusión al sentir la tensión en el ambiente. ¿Por qué están todos gritando?, preguntó Lucía, su voz pequeña y asustada. Miré a mis hermanos, sintiendo una punzada de culpa por haberlos involucrado en esto. Ellos no tenían la culpa de las decisiones de nuestros padres. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir una punzada de resentimiento hacia ellos también. Ellos habían disfrutado de unas vacaciones que me habían sido negadas. No pasa nada, cariño, dijo mi madre, intentando sonar tranquila. Solo estamos teniendo una conversación de adultos. ¿Es porque no llevamos a Miguel a la playa?, preguntó Marcos inocentemente, y sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi madre, como Javier cerraba los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer. ¿Ustedes sabían?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lucía asintió lentamente. Mamá y papá nos dijeron que no te lo contáramos. Dijeron que era una sorpresa. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No solo mis padres me habían mentido, sino que habían involucrado a mis hermanos en la mentira. Los habían convertido en cómplices de su engaño. Esto es demasiado, dije, retrocediendo hacia la puerta. No puedo estar aquí ahora. Miguel, por favor, mi madre dio un paso hacia mí, pero la detuve con un gesto. No. No quiero escuchar más explicaciones. No quiero más mentiras. Solo, necesito estar solo. Y con eso, salí de la cocina, ignorando los llamados de mis padres y los sollozos confundidos de mis hermanos. Cogí mis llaves y salí del apartamento, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que necesitaba alejarme de allí. Mientras caminaba por las calles de Valencia, el sol de la mañana calentando mi piel, sentí como las lágrimas comenzaban a caer libremente. Las explicaciones de mis padres, lejos de aliviar mi dolor, solo habían profundizado la herida. Porque ahora entendía que no había sido un error, un descuido. Había sido una decisión consciente. Habían elegido excluirme, mentirme, engañarme. Y mientras la ciudad despertaba a mi alrededor, me pregunté si alguna vez podría volver a confiar en ellos. Si alguna vez podríamos volver a ser la familia que una vez fuimos. Porque en ese momento, mientras el dolor y la traición me consumían, no podía imaginar cómo podríamos superar esto. Las explicaciones habían sido dadas, pero se sentían vacías, huecas. Y yo me sentía más solo que nunca, caminando por las calles de una ciudad que de repente parecía demasiado grande, demasiado ajena. Buscando un lugar donde pudiera sanar, donde pudiera encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría después. Porque sabía que, de alguna manera, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Los días que siguieron a la confrontación con mi familia fueron como caminar por un campo minado emocional. Cada interacción, cada mirada, cada palabra no dicha parecía cargada de tensión y potencial para estallar en un nuevo conflicto. La distancia física que nos separaba durante las vacaciones se había transformado en una brecha emocional que parecía insalvable. Me encontré evitando las áreas comunes de la casa, prefiriendo pasar la mayor parte de mi tiempo encerrado en mi habitación. Las comidas familiares, que antes eran momentos de risas y conversaciones animadas, se habían convertido en encuentros silenciosos e incómodos. El tintineo de los cubiertos contra los platos era el único sonido que rompía el pesado silencio que se instalaba en la mesa. Mi madre intentaba, con gestos pequeños y tímidos,
tender puente sobre el abismo que se había abierto entre nosotros. A veces encontraba mi postre favorito en la nevera, otras veces una nota en mi escritorio preguntándome si quería ir al cine o a dar un paseo. Pero cada intento solo servía para recordarme la traición, para reavivar el dolor que aún latía en mi pecho. Una tarde, mientras estaba tumbado en mi cama, escuchando música con los auriculares puestos para aislarme del mundo, escuché un golpe suave en mi puerta. Al principio, fingí no oírlo, esperando que quien fuera se marchara. Pero los golpes persistieron, y finalmente me quité los auriculares y gruñí un «adelante» sin mucho entusiasmo. La puerta se abrió lentamente, y la cabeza de Lucía se asomó. Sus ojos, grandes y llenos de una mezcla de miedo y esperanza, me miraron fijamente. «Miguel», dijo con voz suave. «¿Puedo pasar?». Suspiré, incorporándome en la cama. «Claro, enana». «¿Qué pasa?». Lucía entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se quedó de pie, retorciéndose las manos nerviosamente. «¿Estás enfadado conmigo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Sentí como algo se apretaba en mi pecho. A pesar de mi resentimiento, no podía negar el amor que sentía por mis hermanos. «No, Lucía. No estoy enfadado contigo», respondí, intentando suavizar mi tono. «Pero ya no juegas conmigo ni con Marcos», insistió ella, sus ojos llenándose de lágrimas. «Y casi nunca sales de tu habitación. Mamá y papá están tristes todo el tiempo». «¿Es por lo de las vacaciones?». Me quedé en silencio por un momento, sin saber cómo explicarle la situación a una niña de 9 años. ¿Cómo le haces entender a un niño que a veces los adultos, las personas en las que más confías, pueden herirte profundamente? «Ven aquí», dije finalmente, palmeando el espacio a mi lado en la cama. Lucía se acercó y se sentó junto a mí, apoyando su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era más pequeña. «Las cosas son complicadas ahora, enana», comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. «A veces, incluso las personas que nos quieren pueden hacer cosas que nos lastiman. Y cuando eso pasa, necesitamos tiempo para sanar, para entender, para perdonar». «Pero tú nos quieres, ¿verdad?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. «Claro que sí», respondí sin dudar, abrazándola con fuerza. «Los quiero muchísimo a ti y a Marcos. Eso nunca va a cambiar». Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. Luego, levantó la cabeza y me miró con una seriedad impropia de su edad. «¿Y a mamá y papá? ¿También los quieres?». La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Los quería? Sí, por supuesto que sí. Pero en ese momento, el amor estaba mezclado con dolor, con decepción, con una sensación de traición que no podía ignorar. «Sí, los quiero», respondí finalmente. «Pero a veces, cuando alguien te lastima, necesitas tiempo para recordar cuánto los quieres». Lucía asintió, como si entendiera perfectamente lo que estaba diciendo. «¿Y cuánto tiempo necesitas?», preguntó inocentemente. Solté una risa suave, sin humor. «No lo sé, enana. Ojalá lo supiera». Después de esa conversación con Lucía, me di cuenta de que mi distanciamiento no solo me estaba afectando a mí y a mis padres, sino también a mis hermanos. Intenté hacer un esfuerzo por pasar más tiempo con ellos, jugando videojuegos con Marcos o ayudando a Lucía con sus deberes. Pero cada vez que lo hacía, cada momento de normalidad aparente, se sentía como una traición a mi propio dolor. Una noche, mientras cenábamos en ese silencio incómodo que se había vuelto habitual, Javier intentó iniciar una conversación. «Miguel», dijo, su voz sonando insegura, «tu madre y yo estábamos pensando, ¿qué te parecería si planeamos un viaje familiar para las vacaciones de Navidad? Podríamos ir a donde tú quieras». Levanté la vista de mi plato, mirándolo fijamente. Pude ver la esperanza en sus ojos, el deseo desesperado de arreglar las cosas. Pero también vi algo más, culpa. Y eso solo sirvió para avivar mi resentimiento. «¿Crees que puedes comprar mi perdón con un viaje?», respondí, mi voz fría. «¿Qué puedes borrar lo que hicieron con unas vacaciones?». «Miguel, por favor», intervino mi madre, su voz temblando. «Solo queremos hacer las cosas bien».
Hacer las cosas bien, repetí, sintiendo cómo la ira volvía a surgir. ¿Y cómo planean hacer eso exactamente? ¿Cómo planean borrar el hecho de que me mintieron, que me excluyeron, que me hicieron sentir como si no fuera parte de esta familia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía y Marcos nos miraban con los ojos muy abiertos, claramente asustados por la tensión en el ambiente. Lo siento, dije finalmente, apartando mi plato y levantándome de la mesa. No tengo hambre. Mientras me alejaba, pude escuchar el llanto ahogado de mi madre y la voz de Javier intentando consolarla. Me encerré en mi habitación, sintiéndome culpable por haber estallado así frente a mis hermanos, pero incapaz de contener el torbellino de emociones que me consumía. Los días se convirtieron en semanas, y la distancia emocional entre nosotros parecía crecer en lugar de disminuir. Comencé a pasar más tiempo fuera de casa, quedándome hasta tarde en la biblioteca o dando largos paseos por la ciudad. Cualquier cosa para evitar el ambiente sofocante del hogar. Sofía se convirtió en mi refugio. Pasábamos horas sentados en el parque del Turia, hablando de todo y de nada. Ella escuchaba pacientemente mientras yo desahogaba mi frustración y mi dolor, ofreciendo consuelo sin juzgar. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije un día, mientras lanzábamos migas de pan a los patos en el río. Que una parte de mí quiere perdonarlos. Quiere olvidar todo esto y volver a como eran las cosas antes. Pero no puedo. Cada vez que lo intento, recuerdo la mentira, la traición, y todo vuelve a doler como el primer día. Sofía me miró con comprensión. El perdón no es algo que puedas forzar, Miguel. Lleva tiempo. Y está bien que te tome el tiempo que necesites. Sus palabras me reconfortaron, pero también me hicieron darme cuenta de lo mucho que había cambiado. El Miguel de antes, el que confiaba ciegamente en su familia, el que creía que el amor lo podía todo, ya no existía. En su lugar había alguien más cauteloso, más herido, alguien que ya no sabía cómo navegar las aguas turbulentas de las relaciones familiares. Una tarde, mientras volví a casa después de pasar el día con Sofía, me encontré con mi madre en la cocina. Estaba preparando la cena, cortando verduras con movimientos mecánicos, su rostro una máscara de tristeza y cansancio. Miguel, dijo al verme, su voz cargada de esperanza. ¿Te quedas a cenar? Por un momento, consideré inventar una excusa y escapar a mi habitación. Pero algo en su expresión, en la forma en que sus hombros se habían hundido ligeramente ante la perspectiva de otro rechazo, me hizo dudar. Claro, respondí finalmente, sorprendiéndome a mí mismo. ¿Necesitas ayuda? El alivio en su rostro fue evidente. Me acerqué a la encimera y comencé a pelar patatas en silencio. No hablamos mucho mientras cocinábamos, pero por primera vez en semanas, el silencio no se sentía tan pesado. Mientras cenábamos esa noche, con Javier y los niños uniéndose a nosotros, sentí un pequeño destello de lo que solíamos ser. No era mucho, apenas un atisbo de la calidez y la cercanía que una vez compartimos. Pero era algo. Me di cuenta entonces de que la distancia emocional que había creado no solo los estaba lastimando a ellos, sino también a mí mismo. Me estaba privando de la familia que, a pesar de todo, aún amaba. Y aunque el perdón aún parecía un concepto lejano y difícil, tal vez, solo tal vez, podría empezar a construir un puente sobre el abismo que nos separaba. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. La confianza rota, el dolor, la distancia, pero también los pequeños momentos de conexión, los intentos torpes pero sinceros de reconciliación. Y me pregunté si, con el tiempo, podríamos encontrar una nueva forma de ser familia. Una que reconociera el dolor del pasado pero que aún tuviera espacio para el amor y el perdón. No tenía respuestas claras, pero por primera vez en semanas, sentí un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos superar esto. No hoy, no mañana, pero algún día. Y con ese pensamiento, me dormí, soñando con un futuro donde la distancia emocional fuera solo un recuerdo lejano. El tiempo, dicen, lo cura todo. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, me di cuenta de que algunas heridas, especialmente las causadas por aquellos en quienes más confiamos, tardan mucho más en sanar de lo que uno podría esperar. El verano dio paso al otoño, y con él llegó el inicio de un nuevo curso escolar.
Volver a la rutina del instituto debería haber sido un alivio, una distracción de la tensión que aún persistía en casa. Sin embargo, me encontré llevando el peso de lo sucedido a cada clase, a cada interacción con mis compañeros. «¿Qué tal las vacaciones, Miguel?», me preguntó Carlos el primer día de clase, con esa sonrisa despreocupada que siempre me había irritado un poco. «Normales», respondí secamente, evitando entrar en detalles. ¿Cómo podía explicar que mis vacaciones habían consistido en descubrir una traición familiar y lidiar con las consecuencias emocionales de ello? Sofía, sentada a mi lado, me dio un apretón suave en el brazo, un gesto silencioso de apoyo. Ella era la única que conocía toda la historia, la única con quien me había abierto completamente sobre lo sucedido. Las clases se sucedían una tras otra, pero me costaba concentrarme. Mi mente divagaba constantemente, repasando una y otra vez los eventos del verano, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto, alguna señal que debería haber notado. En casa, las cosas habían mejorado marginalmente. Ya no evitaba completamente las áreas comunes, y a veces incluso me unía a la familia para ver una película o jugar algún juego de mesa. Pero la sombra de lo ocurrido siempre estaba presente, como un invitado no deseado que se negaba a marcharse. Una tarde, mientras ayudaba a Marcos con sus deberes de matemáticas, mi madre se acercó tímidamente. «Miguel», dijo, su voz cargada de una esperanza cautelosa, «estaba pensando. Se acerca tu cumpleaños. ¿Hay algo especial que te gustaría hacer?». La miré, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, apreciaba su esfuerzo por conectar, por intentar hacer las cosas bien. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de resentimiento. ¿Acaso creía que un regalo de cumpleaños podría borrar lo sucedido? «No lo sé, mamá», respondí finalmente, intentando mantener un tono neutral. «No he pensado mucho en ello». Vi cómo la esperanza en sus ojos se apagaba ligeramente, pero ella persistió. «Bueno, si se te ocurre algo, házmelo saber, ¿vale? Podríamos organizar una cena familiar, o invitar a tus amigos, o...». «Mamá», la interrumpí, sintiendo cómo la frustración crecía en mi interior. «Agradezco que quieras hacer algo, pero no necesito una gran celebración». «¿En serio? Está bien». Ella asintió, claramente decepcionada pero intentando no mostrarlo. «Claro, cariño. Como tú quieras». Mientras la veía alejarse, sentí una punzada de culpabilidad. Sabía que estaba intentando arreglar las cosas, que tanto ella como Javier se esforzaban por reconstruir los puentes que se habían quemado. Pero por más que una parte de mí quisiera perdonar y olvidar, la herida seguía ahí, palpitante y dolorosa. El día de mi cumpleaños llegó, y con él, un intento más de mi familia por reconectar. Desperté con el olor a chocolate y canela flotando desde la cocina, señal inequívoca de que mi madre estaba preparando mi tarta favorita. Al bajar, encontré la mesa del comedor decorada con globos y una pancarta que rezaba: «Feliz cumpleaños, Miguel». «Sorpresa», gritaron todos al unísono cuando entré en la habitación. Lucía y Marcos corrieron a abrazarme, sus rostros radiantes de emoción. Mi madre y Javier se mantuvieron a una distancia prudente, sus sonrisas mezcladas con una ansiedad palpable. «Gracias», dije, intentando sonar más entusiasmado de lo que realmente me sentía. «No tenían que molestarse». «Claro que sí», respondió Javier, acercándose para darme una palmada en la espalda. «Es tu día especial». El desayuno transcurrió en un ambiente que intentaba ser festivo, pero que no lograba sacudirse del todo la tensión subyacente. Mis hermanos parloteaban alegremente, contándome sobre los regalos que habían elegido para mí, mientras mis padres intercambiaban miradas cargadas de significado. Después de abrir los regalos, un nuevo juego para la consola de Lucía y Marcos, un libro de mi autor favorito de mi madre, y unos auriculares de alta gama de Javier, mi madre se aclaró la garganta nerviosamente. «Miguel», comenzó, su voz temblando ligeramente, «tu padre y yo hemos estado pensando mucho en cómo podríamos compensarte por lo que pasó este verano». Sentí como mi cuerpo se tensaba instintivamente. ¿Qué estaban planeando ahora? «Hemos decidido», continuó ella, mirando a Javier en busca de apoyo, «que vamos a organizar unas vacaciones familiares para Navidad. Y esta vez, tú elegirás el destino. Donde sea que quieras ir, iremos».
El silencio que siguió a su anuncio fue ensordecedor. Podía sentir las miradas expectantes de todos sobre mí, esperando una reacción, una señal de que este gesto era suficiente para sanar la herida. Pero la verdad es que no lo era. No podía serlo. Agradezco la intención, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado, pero no creo que unas vacaciones sean la solución. Pero Miguel, intervino Javier, queremos hacer las cosas bien. Darnos la oportunidad de ser una familia de nuevo. ¿Y creen que un viaje va a lograr eso?, respondí, sintiendo como la frustración acumulada durante meses comenzaba a desbordarse. ¿Qué podemos ampliamente irnos de vacaciones y fingir que nada pasó? ¿Que la confianza que rompieron se puede reparar con un par de días en la playa o en la montaña? Vi cómo el rostro de mi madre se contraía de dolor, como Javier bajaba la mirada, avergonzado. Lucía y Marcos nos miraban con los ojos muy abiertos, sin entender completamente lo que estaba sucediendo pero percibiendo la tensión en el ambiente. Lo siento, dije, levantándome de la mesa. Sé que están intentando arreglar las cosas, pero no es tan simple. La herida que causaron, no es algo que se pueda cerrar con un regalo o unas vacaciones. Salí de la habitación, ignorando los llamados de mi madre y los sollozos confundidos de Lucía. Me encerré en mi cuarto, sintiéndome culpable por haber arruinado la celebración, pero incapaz de fingir una felicidad que no sentía. Pasé el resto del día recibiendo mensajes de felicitación de amigos y familiares, respondiendo con agradecimientos breves y poco entusiastas. Sofía me llamó por la tarde, invitándome a salir a tomar algo para celebrar. No sé, Sofía, le dije, recostado en mi cama mirando al techo. No estoy de humor para celebraciones. Vamos, Miguel, insistió ella. No tienes que fingir estar feliz. Solo ven, toma un helado conmigo y desahógate si lo necesitas. Finalmente accedí, más por escapar de la atmósfera pesada de la casa que por verdadero deseo de celebrar. Nos encontramos en nuestra heladería favorita, un pequeño local cerca del mercado central que hacía los mejores helados artesanales de Valencia. Mientras comíamos nuestros helados, sentados en un banco del parque, Sofía me miró con esa mezcla de preocupación y cariño que se había vuelto tan familiar en los últimos meses. ¿Sabes?, dijo después de un momento de silencio, entiendo por qué estás tan herido. Lo que hicieron tus padres fue terrible. Pero también veo cuánto están intentando arreglarlo. Lo sé, respondí, jugando distraídamente con mi cuchara. Pero es que, cada vez que intento perdonarlos, cada vez que pienso que tal vez podríamos volver a ser como éramos antes, recuerdo la mentira, la exclusión, y todo vuelve a doler como el primer día. Sofía asintió, comprensiva. El perdón no es algo que suceda de la noche a la mañana, Miguel. Y está bien que te tome tiempo. Pero quizás podrías intentar darles una oportunidad. No de volver a como eran las cosas antes, porque eso ya no es posible. Sino de construir algo nuevo, algo diferente. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Estaba permitiendo que el dolor del pasado me impidiera ver los esfuerzos sinceros de mi familia por reconectar? Esa noche, al volver a casa, encontré a mi madre sentada sola en la cocina, con una taza de té entre las manos y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Miguel, dijo al verme, su voz apenas un susurro. Lo siento tanto. Por todo. No solo por lo de este verano, sino por cómo hemos manejado las cosas desde entonces. Nos equivocamos, terriblemente, y entiendo si no puedes perdonarnos aún. Pero quiero que sepas que te amamos, y que haríamos cualquier cosa por recuperar tu confianza. La miré, sintiendo como algo se removía en mi interior. El dolor seguía ahí, la herida aún estaba abierta. Pero quizás, solo quizás, era hora de empezar a dejarla sanar. Mamá, dije finalmente, sentándome frente a ella. No puedo prometer que las cosas volverán a ser como antes. Esa confianza, esa relación que teníamos, se rompió. Y no sé si alguna vez podrá repararse completamente. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, pero continué, pero tal vez podamos intentar construir algo nuevo. Poco a poco. Sin presiones, sin expectativas. Solo, intentarlo. La esperanza que vi brillar en sus ojos fue casi dolorosa de contemplar.
Extendió su mano sobre la mesa, y después de un momento de duda, la tomé. No era un perdón completo. No era una garantía de que todo estaría bien. La herida seguía ahí, probablemente siempre estaría en cierta medida. Pero era un comienzo. Un pequeño paso hacia la posibilidad de sanar, de reconstruir, de encontrar una nueva forma de ser familia. Mientras nos sentábamos allí, en silencio, con nuestras manos unidas sobre la mesa de la cocina, me di cuenta de que aunque algunas heridas nunca cierran completamente, tal vez puedan convertirse en cicatrices que nos recuerden no solo el dolor del pasado, sino también nuestra capacidad de superarlo, de crecer, de amar a pesar de todo. Y así, en la quietud de esa noche de cumpleaños, con el sabor agridulce de un día lleno de emociones contradictorias, di el primer paso en lo que sabía sería un largo y difícil camino hacia la reconciliación. Un camino que no borraría el pasado, pero que tal vez, solo tal vez, podría llevarnos hacia un futuro donde el amor y el perdón fueran más fuertes que el dolor y la traición.